¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que estén viendo este video. En principio me voy a presentar, soy Marcelo Celarrayán, actualmente coordino el programa de educación sexual integral que depende de la Dirección de Derechos Humanos, Género y ESI. Es un placer estar hoy acompañando esta capacitación en Ley Micaela. Agradecerle, por supuesto, a Luciana Ruiz y a todo su equipo de la Unidad Permanente de Género y de Diversidad de este Ministerio, quienes llevan adelante esta capacitación. La idea de esta charla tiene que ver un poco, ya cerrando este proceso que están iniciando, que ya han iniciado, hablar un poquito de dos leyes que nos parecen muy importantes, vinculadas justamente, que están relacionadas entre sí. Una es la ley de ESI, que las y los trabajadores de este ministerio seguramente conocen. Esta ley fue sancionada en el año 2006 y por su parte la otra ley que vamos a estar analizando es la ley Micaela, precisamente, que fue sancionada hacia finales del 2018 y puesta en ejercicio durante 2019. Es importante que tengamos presente el tiempo entre una norma y la otra. Transcurrieron aproximadamente 12 años y este no es un detalle menor. Algo que nos parece importante destacar es que ambas leyes, para empezar a dialogar, ambas leyes tuvieron, tanto en su momento de sanción como en su momento de implementación, generaron un escenario de un fuerte debate donde toda la sociedad se vio interpelada. Y acá nos parece importante pensar un poquito sobre esa interpelación que generan estas normativas, porque de algún modo lo que vienen a hacer es a promover conductas, a promover comportamientos sociales que durante mucho tiempo han estado naturalizados y reproducen condiciones estructurales de desigualdad. Entonces, acá hay un primer aspecto que nos parece importante destacar, es que ambas leyes vienen a discutir entonces esos comportamientos cotidianos de las personas que lo tomamos como naturales, como lo obvio, como siempre fueron así las cosas, y que de algún modo vienen a echar luz sobre esas condiciones estructurales de desigualdad. Frente a estas condiciones estructurales de desigualdad, nos parece muy importante entonces rescatar cuál es el papel que tiene el Estado frente a esas desigualdades. Y ahí el lugar que tenemos, quienes trabajamos en el Estado básicamente, es tratar de garantizar los derechos para todas las personas, especialmente en la niñez, especialmente en la adolescencia, especialmente para las mujeres y las personas LGBTIQ+. Algo importante que nos parece también destacar en este momento que ustedes están atravesando al final de este trayecto de formación, cuáles son los conceptos centrales que aparecen con estas normativas. Y el concepto que trae la educación sexual integral es el concepto de sexualidad, un concepto de sexualidad que es considerado como un aspecto central del ser humano, un concepto que la sexualidad entonces está presente desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, y abarca distintas cuestiones como el sexo, el género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. Es un concepto de sexualidad amplio, entonces, el que trabaja la educación sexual integral, y por lo tanto está influenciada esa sexualidad por distintas dimensiones, como los aspectos políticos, biológicos, psicológicos, históricos. Entonces, como vemos, la sexualidad es un producto histórico, no es una condición natural, sino que es el resultado de relaciones sociales. Las sociedades vamos definiendo
qué es la sexualidad, qué es aquello que llamamos sexualidad en los distintos momentos de nuestra historia. Lo que incorpora esta definición amplia es el concepto de derechos humanos. La sexualidad, como aspecto central del ser humano, forma parte de la identidad de las personas. Y esto es muy importante, ya lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante, pero pensar a la sexualidad entonces como una condición humana, que aquello que afecte la sexualidad está afectando a los derechos humanos de esas personas. El otro concepto importante que trae la ley Micaela, que nos interesa destacar, es el concepto de la perspectiva de género. La perspectiva de género la podemos definir como una categoría de análisis que justamente lo que pone en valor, lo que nos muestra es la asimetría entre los géneros y cómo afecta esa asimetría a las distintas personas. Es importante, esta definición de perspectiva de género ustedes la van a encontrar en el módulo 1, seguramente ya lo leyeron, de esta capacitación, ahí aparece muy bien explicado. Y lo importante es que nos ayuda la perspectiva de género a problematizar las desigualdades de género y a construir nuevas respuestas más equitativas de acuerdo a los parámetros internacionales. Entonces tenemos estos dos conceptos que no son los únicos, pero sí nos parecen que son muy importantes: concepto de sexualidad y concepto de la perspectiva de género. Con este marco podemos ahora sí poder mirar, visualizar qué dicen exactamente ambas leyes. No vamos a detenernos en toda la normativa, simplemente lo que queríamos era mostrarles qué dice el artículo 1 de cada una de las leyes. El artículo 1 de la ley de ESI empieza diciendo: todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Acá aparece claramente lo que decíamos al principio, el Estado como garante de derecho. En este caso, garantizar que el estudiantado tenga educación sexual integral. ¿Qué estudiantes? Todos los que conforman el sistema educativo, todos los niveles, todas las modalidades educativas. Y en la segunda parte de este primer artículo, lo que aparece es algo de esta idea que decíamos antes de la sexualidad como fenómeno complejo, porque allí se dice exactamente que entiéndase a la educación sexual integral aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. De esta manera, en este artículo 1 ya se está presentando también una idea de sexualidad compleja que va a requerir un abordaje particular que enseguida vamos a avanzar sobre eso. Por su parte, el artículo 1 de la ley Micaela lo que nos trae es la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra la mujer para todas las personas que desempeñamos alguna función pública en los tres poderes del Estado. Y esto nos parece que es importante porque nuevamente aparece esta idea que le decíamos anteriormente de la perspectiva de género como una herramienta para ir achicando las brechas de desigualdad. Entonces, quienes trabajamos en el Estado tenemos que conocer esos instrumentos que generan mayores niveles de equidad en función del género de las personas. Entonces son dos leyes que comparten algunas características en común que son muy importantes. En principio, esta idea, la perspectiva de género y de diversidad. Otra característica común tiene que ver con la universalidad. Recién veíamos que tanto la ley de ESI como la ley Micaela está pensada para la totalidad de sus universos, la totalidad del estudiantado, la totalidad de las personas que integramos el trabajo dentro del Estado. Y hay otras dos características que son centrales y que son comunes a ambas normativas, que son la transversalidad y la integralidad.
Ambas características, la transversalidad y la integralidad, lo que justamente proponen es que haya una mayor integración de estas perspectivas de género, de diversidad, que haya que la respuesta a los distintos procedimientos, a las distintas acciones que llevamos adelante, las distintas áreas del Estado, sea una respuesta que no esté fragmentada. Se van integrando los distintos aspectos, las distintas dimensiones, y poder analizar entonces los distintos procedimientos de esa manera holística, podríamos decir, de una manera integral, viendo cómo la perspectiva de género y de diversidad está presente en cada uno de los actos que hacemos. ¿Y esto por qué es así? Porque, como decíamos al principio, la sexualidad forma parte de nuestra constitución como personas, y por lo tanto, como trabajadoras y como trabajadores, no dejamos de lado nuestra dimensión sexual. En este punto podemos decir que la ley de ESI y la ley Micaela tienen un diálogo entre sí muy profundo. La ley de ESI es una experiencia educativa que fortalece y aporta a la implementación de la ley Micaela. Y por su parte, la ley Micaela es una oportunidad para visibilizar y para reponer algunos conceptos, algunas ideas, algunos saberes vinculados a la ESI, que las personas que actualmente trabajamos en el Estado por ahí no tuvimos en nuestra formación la educación sexual integral, porque fue sancionada muchas veces cuando quienes hoy nos desempeñamos en el Estado ya estábamos trabajando. Entonces, como veníamos diciendo, la ley de ESI y la ley Micaela dialogan profundamente, y esto nos lleva a pensar también entonces en la especificidad de nuestro trabajo en el Estado. En ese sentido, lo primero que es importante señalar, y que seguramente ustedes ya lo han visto y reflexionado a lo largo de este curso, es que todas las recomendaciones técnicas, todos los procedimientos administrativos, las comunicaciones institucionales que llevamos adelante, todas nuestras tareas cotidianas en el ámbito laboral no son neutrales. Esto es una idea que nos parece central. A partir de reconocer que todo lo que hacemos no es neutral, lo que sigue es preguntarnos de en qué manera todas nuestras acciones contribuyen o no a generar mayores condiciones de igualdad y mayores oportunidades para el desarrollo de los derechos y la autonomía de todas las personas. ¿Qué incorporan entonces ambas normativas a nuestro trabajo estatal? Básicamente la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad. La perspectiva de derechos humanos es un piso básico y la garantía de los derechos de las personas para quienes trabajamos en el Estado es una herramienta fundamental para llevar adelante nuestra tarea. Entonces, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad se introducen claramente y de manera definitiva en nuestro trabajo a partir de las leyes de ESI y la ley Micaela. ¿Y cómo proponen que sea este trabajo ambas normativas? Fundamentalmente, como decíamos antes, a través de la integralidad y la transversalidad, es decir, considerar los trabajos de manera general y viendo todas las dimensiones que van de alguna manera afectando esa tarea cotidiana. Entonces es importante poder pensar que existen algunos instrumentos de equiparación que podemos llevar adelante para mejorar la equidad de género. A partir de estas características generales, de estas perspectivas generales, se pueden construir, y de hecho se construyen, distintos instrumentos que nos posibilitan mejorar la equidad entre los géneros de las personas. Que esto también lo tienen ustedes para la lectura, creo que en el último módulo de este curso. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas
son acciones específicas con el objetivo de mejorar las situaciones de discriminación y de desigualdad que hay entre las personas. Un ejemplo muy concreto de una acción afirmativa, seguramente también la conozcan, es la ley de cupo laboral travesti trans. Este cupo laboral lo que hace justamente es tratar de mejorar las condiciones laborales de esa población. También la capacitación en la perspectiva de género y de diversidad es muy importante, sobre todo sensibilizar a las personas que son responsables de la toma de decisión para que se incorpore esta perspectiva de género, de diversidad, de derechos humanos en los procedimientos, en la toma de decisiones de las distintas políticas y las distintas acciones que llevamos adelante. También las campañas de sensibilización son importantes porque estas campañas lo que tienden es a desnaturalizar justamente prejuicios, estereotipos vinculados con el género y con las diversidades. Y también esto nos puede nos puede ayudar a pensar en las imágenes, en todas aquellas cuestiones que nos comunicamos también en nuestros espacios de trabajo y poder analizarlas en clave de género y de diversidad. La producción de datos es otro instrumento que mejora la equidad de género porque lo que nos permite es justamente contar con información desagregada por género, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, y esto nos permite tener evidencia concreta para generar después las acciones necesarias que mejoren las condiciones de igualdad de todas las personas. Y por último, esta es una clasificación, podría haber otras medidas, pero bueno, algunas de ellas tienen que ver también con los marcos normativos, y acá intervendrían, por ejemplo, la elaboración de protocolos y todos aquellos dispositivos que nos permiten a las instituciones alcanzar mejores niveles de igualdad de trato y oportunidades para todas las personas. Bien, hasta acá hemos estado hablando de algunos aspectos más generales, y ahora lo que les vamos a proponer es trabajar con dos herramientas que son propias del programa de educación sexual integral, pero las vamos a estar analizando en clave de la ley Micaela, porque justamente lo que nos interesa destacar es esta articulación. Uno de los instrumentos que tenemos en el programa de educación sexual integral lo llamamos los ejes conceptuales de la ESI, y nos permite justamente garantizar la integralidad. ¿Qué significa esto? Que en la educación sexual integral trabajamos con 5 ejes conceptuales que son: cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad y ejercer nuestros derechos. La idea es que estos ejes temáticos tienen que estar presentes en las propuestas que se hagan de educación sexual integral. Para ejemplificar un poco este proceso, lo que nosotros le estamos proponiendo es pensar algunas acciones, algunas prácticas en clave de estos ejes conceptuales. Cuando pensamos, por ejemplo, en cuidar el cuerpo y la salud, podemos pensar se nos ocurría traer el plan ENIA, que es un plan que articula las acciones del Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y es un plan que está centrado en bajar los índices de embarazos no intencionales en la adolescencia. Y justamente lo que nos trae este plan es justamente una mirada integral, y lo podemos pensar entonces como una acción posible donde se pone de relieve el eje de cuidado del cuerpo y la salud. Reconocer la perspectiva de género. Ahí una invitación es a que nos preguntemos si nuestras acciones, las políticas que llevamos adelante, las propuestas que llevamos adelante, son sensibles al género o no, o son ciegas al género.
Me parece que esto nos, de alguna manera nos ayuda a poder empezar o a profundizar, si ya hemos iniciado ese camino en incorporar la perspectiva de género. En cuanto al eje de respetar la diversidad, podemos pensar desde nuestra área de trabajo, de nuestro ministerio, si es lo mismo pensar una modalidad, por ejemplo, de terminalidad educativa destinadas a mujeres adultas, a una población travesti o trans. Y si pensamos en personas migrantes, tendrán las mismas características. Entonces, ustedes ven cómo los distintos ejes nos van ayudando a problematizar, a abrir las propuestas cuando pensamos en las acciones que llevamos adelante desde nuestro ministerio. Con respecto al eje de valorar la afectividad, tenemos que una pregunta posible es de qué manera nuestras acciones promueven vínculos, promueven mejora en esos vínculos entre las distintas personas cuando desarrollamos nuestro trabajo. Con respecto al eje de nuestros derechos, lo que nos podemos preguntar es cómo concebimos a los sujetos que son los destinatarios, las destinatarias de nuestras acciones. Y acá es importante, por todo lo que hemos estado diciendo y por todo lo que ustedes han visto en el curso, rescatar la categoría de sujeto de derecho. Entonces, no perder de vista esta categoría es central. Bueno, como ustedes vieron, cada uno de estos ejes de algún modo nos van interpelando, y hay algo que nos parece central para terminar esta parte de los ejes, es que estos ejes, si bien nosotros los separamos a modo de análisis o para explicar algunos ejemplos, en la realidad no están desarticulados, en la realidad se dan todos juntos, sean interrelacionados. Por eso es que un fenómeno complejo, entonces, como es la sexualidad, se debe trabajar de manera integral. Un fenómeno complejo, como es la desigualdad por motivos de género, debe ser abordado de manera integral, que es lo que propone la ley Micaela. Y tener en consideración estos ejes conceptuales nos va a ayudar a generar mejores condiciones para garantizar la igualdad de trato y oportunidades. Otro de los instrumentos que tenemos en el programa de educación sexual integral son las puertas, lo que nosotros llamamos las puertas de entrada a la ESI. Las puertas de entrada a la ESI es una herramienta que nos permite pensar a la escuela como institución, no solamente al aula. Empezamos siempre por nuestro propio posicionamiento, o sea, en la ESI siempre que trabajamos acciones de capacitación docente y demás, siempre empezamos pensando qué nos pasa a nosotras, a nosotros mismos, como personas, como docentes, con los temas que vamos a trabajar. Entonces, también la invitación es a que utilicemos esta herramienta para profundizar en las acciones vinculadas con la ley Micaela. En ese sentido, las puertas de entrada nos ayudan para pensar nuestras propias áreas y espacios de trabajo. En ese sentido nos podemos preguntar cómo afectan los estereotipos de género a nosotros mismos, a nosotras mismas y también a nuestro equipo. Cuando decimos hacemos alguna broma, algún chiste vinculado con el género, con la orientación sexual de las personas, ¿qué nos pasa con eso? ¿Está habilitado, no está habilitado? Es importante entonces no perder de vista esta centralidad de qué nos está pasando con esta propuesta, cómo nos interpela, de qué manera, cuáles son los aspectos de esta propuesta que nos fortalecen, cuáles son estos aspectos donde nos sentimos con mayores herramientas, cuáles son esos aspectos donde vamos a tener que pedir ayuda a algún compañero, a alguna compañera para que nos dé una mano en alguno de los procedimientos. Otro aspecto vinculado con las puertas de entrada es, en el caso de la ESI, le llamamos la dimensión curricular, que sería justamente un poco el corazón de la ESI, ¿no? Es de visibilizar en contenidos concretos del aula
los distintos lineamientos curriculares que hay para llevar adelante las acciones. Si pensamos en la ley Micaela y pensamos en nuestras áreas de trabajo, acá lo que podemos preguntarnos es sobre las modificaciones que tenemos que llevar adelante, que hemos planificado, que estamos planificando, las acciones que tenemos que llevar adelante en clave justamente de la perspectiva de género y de la diversidad. ¿Cuáles son esas cuestiones que tenemos que modificar para que nuestra tarea no se divorcie, no esté separada, no esté escindida de esa mirada de género y de diversidad? Otra dimensión que trabajamos en la ESI tiene que ver con los episodios que irrumpen, esto es, con aquellas cuestiones que no están pensadas muchas veces de antemano, porque son situaciones justamente no planificadas que irrumpen en el contexto escolar. Situaciones de vulneración de derechos que se develan, por ejemplo, dentro de la escuela, y cómo trabajarlas. Y es importante acá, desde la ESI, poder pensar que por supuesto que tenemos que trabajar cuando aparece una situación de vulneración de derechos, justamente no perdiendo de vista ese enfoque de derecho, género y diversidad, y una vez que esa situación ha sido resuelta de manera institucional, ver qué aprendizaje nos deja para poder incorporar a los lineamientos y a la tarea educativa esos aprendizajes. También podemos pensar los episodios que irrumpen entonces para el caso de la ley Micaela. Y en ese sentido, una de las preguntas posibles es cómo actuamos en nuestro ámbito de trabajo cuando nos encontramos con comentarios machistas, con comentarios o comportamientos LGBT más odiantes, es decir, de comentarios que de algún modo discriminan, desprecian o estigmatizan a las personas en función de su identidad de género y de su orientación sexual. Otra de las dimensiones de las puertas de entrada es la vida cotidiana escolar. ¿Qué nos permite esta puerta? Justamente pensar lo que pasa en la escuela más allá del aula, todo lo que está por fuera del aula. Pasillos, baños, actos escolares, etc. Y ahí, si pensamos entonces esta puerta de entrada en el caso de la ley Micaela y en el caso de nuestra tarea como trabajadoras y trabajadores del Ministerio, podemos preguntarnos por aquellas costumbres, aquellas normas, aquellos que pueden estar escritas o no, que fomentan la igualdad o no. Hay que ver cuáles son esas pautas, esas costumbres, eso de, para que ustedes tengan una idea, se me ocurre pensar cuando uno dice, bueno, las cosas en este lugar se hacen así. Bueno, poder desarmar eso, cómo se hacen las cosas en este lugar, qué papel tienen las distintas personas en ese hacer las cosas en cada una de las áreas, cómo nos vinculamos con las demás áreas en el trabajo cotidiano que tenemos que hacer. La otra puerta de entrada que tenemos en la ESI tiene que ver con el vínculo con la familia y la comunidad, que siempre es muy importante para garantizar mayores niveles de consenso en cuanto a la implementación de la educación sexual integral. Y de alguna manera también podemos pensar a esta puerta de entrada en nuestro trabajo cotidiano, justamente pensando y viendo de qué manera nos relacionamos con otras áreas para mejorar esa perspectiva de género y de diversidad en nuestra tarea. ¿Hay alguien en el Ministerio que nos podría ayudar, otra área vinculada a nuestra especificidad, que nos podría dar una mano en incorporar la perspectiva o profundizar lo que ya venimos haciendo? Como ustedes ven, son herramientas que de algún modo nos permiten aterrizar algunos de los conceptos que ustedes han visto en este desarrollo, que son propios también de la ESI, para mejorar nuestro trabajo en términos de cómo garantizar mejor los derechos de las personas. Bien, entonces, a modo de síntesis, lo que podemos decir de ambas normativas es que ambas son leyes nacionales. Por lo tanto, la sociedad nos exige trabajar
para achicar las brechas de desigualdad de género entre las personas. Esta no es una opción. Son leyes nacionales, significa que como sociedad nos hemos puesto de acuerdo que necesitamos mejorar los indicadores de desigualdad, necesitamos una sociedad más equitativa y ambas leyes nos ayudan en ese camino. También pensar entonces que el horizonte hacia donde tenemos que caminar es justamente el horizonte de la igualdad para todas las personas, independientemente de la identidad de género, de la orientación sexual y de cualquier otra distinción que haya entre las personas. Nuestras prácticas y nuestro posicionamiento como agente del Estado son importantes para reducir las brechas y la segmentación por motivos de género. Y no se trata de ser especialista. Estas leyes justamente nunca se termina de estudiar. Lo que tenemos que hacer es mirar críticamente con los lentes del género, con los lentes de la diversidad y ver ahí cómo podemos modificar y cómo podemos mejorar lo que ya venimos haciendo. Por el otro lado, también ambas leyes promueven saberes que son dinámicos, que compartimos con otras personas, que nos ayudan todo el tiempo a repensarnos. En estos temas nunca terminamos de aprender y ambas propuestas, tanto la ley de ESI como la ley Micaela, son propuestas fundamentalmente colectivas. Vamos a tener que ponernos en diálogo los distintos actores y actrices que trabajamos en el Estado para mejorar los estándares de igualdad que venimos desarrollando. También ambas leyes promueven los derechos humanos, las construcciones colectivas de herramientas para responder a situaciones problemáticas vinculadas con la vulneración de derechos. También ambas leyes tienen un sentido de poner en diálogo respetuoso las diferencias. Ambas leyes, y con esto ya vamos terminando, recuperan una idea de la diferencia positiva. Las diferencias, todas las personas somos diferentes y justamente lo que traen ambas leyes es poder celebrar esa diferencia, que las diferencias entre las personas no sea la excusa para la discriminación, no sea la excusa para vulnerar un derecho, sino justamente que sean una oportunidad para poder encontrarnos y mejorar las condiciones de nuestro trabajo y de esa manera garantizar los derechos de niñas, adolescentes y demás personas. Y también, y al mismo tiempo que hacemos eso, vamos a estar mejorando seguramente nuestra manera de vivir cotidianamente nuestro lugar de trabajo. Con esto terminamos. Muchas gracias por haber visto esta conferencia. Cualquier cosa que necesiten en el programa de Educación Sexual Integral está a su disposición. Estamos en el piso cuarto, la oficina 405 del ala de Marcelo T. de Alvear, así que estamos a su disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, nos estamos viendo.